7 menos 25, en nada, en 25 minutos, a partir de las 7 de la tarde, se presenta el libro Canariedades, texto para pensar, una Canarias otra, publicado en la colección Alongue de Ediciones Tamaimos, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Gabinete Literario. Vamos a charlar esta tarde con una de sus editoras para que nos cuente más acerca del contenido de este libro. Tenemos al otro lado del teléfono a Paula Fernández, que bueno, es una de las editoras de este libro. Paula, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya el título nos llama la atención. Canariedades, textos para pensar, una Canarias otra. Cuéntanos poco a poco de qué trata y sobre todo qué es eso de Canarias otra. Sí, bueno, pues lo que se pueden encontrar las personas que se acerquen al libro será un conjunto de capítulos y también de dos textos literarios que vienen un poquito a acompañar, pues tanto acervo teórico e intelectual, por así decirlo. Todos y cada uno de ellos, desde su propia heterogeneidad, desde diferentes puntos de vista, abordan pues este concepto, canariedades, ¿no? O canariedad en plural, que tanto se ve hoy en día en la publicidad, desde el punto de vista económico, y tratan de abordarlo desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Expandir los horizontes de esa definición un poco estrecha y hablar de identidad también cultural, política, desde el pensamiento filosófico, antropológico, incluso también desde lo literario. Es una compilación de textos, ¿verdad?, de diferentes autores, de diferentes disciplinas, que cada uno aporta su visión de lo que es eso, la canariedad. Exacto, así mismo. De hecho, el esfuerzo de nosotras, las editoras, junto a Silvia Celaya Álvarez y Roberto Gil Hernández, fue precisamente de compendiar o de intentar dar representatividad o representación a diferentes voces más o menos actuales, la mayoría bastante jóvenes, que se están haciendo hueco y están proponiendo enunciaciones y reflexiones que giran en torno a este vocablo, ¿no?, de canariedad, y por eso también lo de las canariedades otras, ¿no? A lo mejor estamos acostumbradas o podemos ubicar o atribuir una definición un poco cerrada a la canariedad, y en cambio desde este punto de vista de las otredades, de las alteridades, se trata de expandir esos límites, de intentar pensar desde otros puntos de vista que son útiles, que son, bueno, que responden también a representaciones de la sociedad, ¿no? Normalmente desde puntos de vista que han sido marginales o subalternos dentro de una cierta hegemonía discursiva en torno al tema de la canariedad, o así al menos lo vemos nosotras. Ustedes hablan de generación otra. ¿A quién engloba exactamente esta generación otra? Pues precisamente como te comentaba, no trata de acotar para nada, sino el ánimo es de expandir y de ir mirando hacia esas visiones de la canariedad o de las canariedades desde un sentido de vista bastante plural y múltiple, precisamente porque se detecta que es un debate que está abierto, ¿no?, que no está cerrado y que también puede estar tildado de ciertos esencialismos. Entonces nosotras lo que pretendemos es revertir esta visión y abordar las identidades canarias, las canariedades o todo aquello que atañe a Canarias desde puntos de vista diferentes. Vamos a ver si ponemos un ejemplo, Paula, para hacernos Sí. una idea. Tú, por ejemplo, eres doctora en Literatura y Estudios Culturales Hispánicos por la Universidad de Florida, en Estados Unidos, máster en la Universidad de las Antillas, en Martinica, y actualmente eres docente en la Universidad de La Laguna. ¿Para ti qué sería la canariedad? Bueno, pues yo en mi capítulo lo que hago es una revisión de la crítica literaria en torno a, bueno, la crítica literaria desde el punto de vista de la poesía canaria. ¿Por qué? Porque también a través de los discursos de la crítica literaria, de las visiones sobre la poesía, también se pueden vehicular o transportar discursos en torno a esto de la canariedad, ¿no? La poesía canaria es algo que podemos identificar, pero no desde todos los puntos de vista, porque también ha sido un ámbito literario que ha sido muy ampliamente trabajado, no estoy diciendo lo contrario, pero también es necesario actualizar las visiones sobre un hecho cultural y una expresión como puede ser la poesía. No sé si me expliqué un poco mejor. Sí, quizás que siempre estudiamos a los clásicos, por así decirlo, de Canarias, pero conviene actualizar porque hay ahora muchos autores y autoras que merece la pena leer y descubrir.
Exactamente, sí, sobre todo situarlos en un punto de enunciación, ¿no? No caer en las abstracciones o en decir, bueno, pues esto es una poesía canaria por una razón u otra, sino un poquito ir más allá y tener en cuenta la poesía como algo que se inserta en una determinada tradición, que tiene unos determinados antagonismos, que hay una serie de discursos paralelos con los que se entrecruzan, ¿no? Como verlo desde su complejidad y no desde su simplificación, por así decirlo. También la sociedad canaria, como cualquier otra, va madurando, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, antiguamente la comparativa con la península era una constante, probablemente ahora se busque aquí, se mire más para adentro y sin complejos o con menos complejos que hace años, creemos nuestra propia historia, ¿no? Sí, de eso se trata, de un poquito tornar una mirada a lo mejor que no ha sido cuestionada, que precisamente ubicaba como ese centro en otro lugar, en la península, en Europa, donde sea, y de intentar hacer un esfuerzo por revertir esa mirada y situarla en un contexto pues más cercano y que también tiene derecho a ser utilizado y a ser enunciado desde ahí, claro. Este libro, Paula, es un punto de partida para más libros que vendrán. Al contrario, es como el final de esta compilación de textos de la que hablamos. ¿Cómo lo ves? ¿Veremos más obras o más proyectos de este tipo? Pues ojalá que sea así, porque en el proceso mismo, desde el principio, nos damos cuenta de que hay también muchas personas que no están reflejadas en estas páginas. Y a mí personalmente, y creo que mis compañeras editoras lo comparten así, nos encantaría poder expandir un poco y llegar a incluir en futuras ediciones, en futuros tomos, más artículos desde otros puntos de vista, que incluso cuestionen los propios que ya están publicados, ¿no? Y que se nutra más ese diálogo tan necesario. ¿A quién esperan llegar, Paula? ¿A un público general en Canarias, académico? No sé si tienen también alguna ambición de, en fin, de que las autoridades, los políticos los escuchen e incorporen alguna de las ideas que contenga este libro. Sí, yo creo que el espíritu del libro es que llegue a todos los rincones donde pueda ser de interés, a todos los públicos, a todos los gremios, por así decirlo, y desde luego que el ámbito político es uno de ellos, ¿no? Además, muy importante. Hay algunos artículos, además, en el libro que tratan precisamente de esta cuestión política, lo cual creo que podría ser muy útil, ¿no? Para contrarrestarlo pues con otros discursos más hegemónicos, más públicos o más imperantes, pero vamos, que no exclusivamente al ámbito político, sino a cualquier ámbito de la cultura, del conocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo también defendemos con este libro que se puede hacer conocimiento desde Canarias, se puede articular y enunciar conocimiento desde Canarias. Ujú. Estamos hablando de la actualización de la sociedad canaria. Yo no sé si en ámbitos como la educación, que tú procedes de él, los más jóvenes están concienciados y conocen sobre todo en el lugar en el que viven, su historia, sus tradiciones, pero también el futuro al que puedan aspirar desde aquí. Sí, este tema es fundamental. De hecho, también hay otro de los capítulos se dedica al ámbito de la pedagogía y coincido contigo, o al menos tu pregunta me invita a traer aquí el hecho, la demanda que hay entre la población estudiantil de conocer un poco más sobre el territorio que le rodea, ¿no? Hay una demanda fundamental que es el tema de los famosos contenidos canarios, muy denostados dentro de la lógica actual del sistema educativo, pero que al mismo tiempo se reclama muy necesario, no solo por constituir contenidos, sino también por aportar una metodología acorde con esos contenidos, de manera que no sean simples rellenos, por así decirlo, curriculares, sino que también lleven aparejados una metodología, unas estrategias didácticas que sean coherentes con esos contenidos que se pretenden promulgar. Sí. Ujú. Pues recordamos Canariedades, textos para pensar, una Canarias otra, que se presenta esta tarde en el Gabinete Literario en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Paula Fernández, una de las editoras de esta obra, por contárnosla y mucha suerte. Ojalá mucha gente la lea. Muchas gracias también por el espacio y por la acogida. Saludos.